Bueno, estamos en otra programación más. Ahora recibimos la visita del supervisor técnico pedagógico, ¿verdad? El licenciado Néstor Cañete de la región 0730 de nuestro distrito. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Hernán, y un saludo cordial para toda la audiencia. Para mí es sumamente grato compartir este espacio que considero va a ser de suma importancia porque lógicamente me imagino vamos a estar compartiendo información para lo que compete a la esfera educativa y desde luego va a ser sumamente pertinente. Claro, así mismo, profesor. Se viene ya, estamos a puertas de un inicio del año lectivo nuevamente, del año 2024, y queremos conocer todos los desafíos, profe, que tenemos para este año, teniendo en cuenta que, bueno, después de la pandemia todavía que estamos tratando de acomodarnos, profesor. Hay que considerar en ese sentido que la pandemia ha instalado una cierta capacidad también en el contexto educativo. La incorporación de la educación virtual hay que considerar que es una herramienta interesante en la vida educativa. ¿Por qué? Porque en circunstancia todavía persiste o nos condiciona a tener que recurrir a su utilización uno. Por otra parte, también nos ha orillado a una gran reflexión sobre lo que significa el desarrollo social en sí, la persona, su vinculación con el otro, todo eso en el marco de lo que fue la experiencia de la educación pandémica permite al ser humano entender un poco qué repercusión podría generar el aislamiento del ser humano, ¿verdad? Uno con el otro. Nosotros como paraguayos particularmente somos, constituimos culturalmente hablando como persona muy social y efusiva. Somos sentimentalistas, nos emocionamos fuertemente y una serie de cuestiones que hace. Y en el ámbito educacional también el desarrollo del niño fundamentalmente ocurre en la socialización, es decir, en la vinculación de un niño con el otro, generalmente ocurre mayormente un resultado positivo y efectivo en educación. En cuanto al desafío que usted señala, podemos también creer, particularmente soy de la tesitura de tener mucha esperanza y creer en las autoridades que diseñan una mirada, porque esa es la cuestión que hoy ocurre. Hoy nosotros nos proyectamos a una filosofía educativa que pretende cambiar un poco el enfoque donde partimos del año 2023, ¿verdad? Con un proyecto diferente. Hay que creer que este gobierno que tenemos plantea un diseño donde pretende incorporar ejes y resultados diferentes de lo que habíamos tenido. Por eso es que desde ya hablamos de un programa trazado 2023-2028, por ejemplo, que lógicamente tienen ciertos ejes que tenemos que darle seguimiento y que por lo tanto se espera también tener un resultado. En ese contexto, fundamentalmente podemos señalar de que la política educativa hoy día, o sobre todo desde la filosofía del Ministerio de Educación y Ciencia, es fortalecer un poco la educación bilingüe. Ministerio de Educación y Ciencia cree y que de te cobejaisha ñañemo que tu purimo coñe m Paraguay BTI y coiba upeba ñande la Constitución Nacional. Ahí por la mañanera el cual que atoño moca tu puris inamo coibeñe m y que toda esa hoja y cuá oñe cuá oñe mongetan buendive hoy cote coga tupe oya pocoa por eco haupesi que toda esa ñembo que tu puri hausa ukama me beñe te habeñe de yague coja ñane en bicuá ñandereko haupesi ya kakua y poramo ñamomba huevo coñanemba ete hañande ñanemba ete ñaneñe ahí poramo coñaneñe te conté teñamos tenonde ha pegañamos barete hawa naiporiete apañuay naiporimba y catua ahí poramo hombre ahí te la catua moamboñan de jewi ya huereco hawaru pica tu puru y catua hoy señañe te la ya ahí ñaneñe tepe hañamos barete upeixante de ella y purucuacara y eva castellano allá potenciar la lectura y la escritura en nuestra educación de tal forma que los educandos puedan salir con ese perfil que siempre pretendemos que ocurra, ¿verdad? Que entonces verdaderamente podamos tener la lengua como una herramienta válida, como un vehículo de proyección del ser humano
para que cuando salga el estudiante pueda obviamente vincularse en la sociedad con esa capacidad de poder expresar lo que siente, compartir lo que entiende y cuestionar lo que críticamente puede ser cuestionado ante cualquier sociedad, ante cualquier autoridad y en un evento donde corresponda. Esa es la mirada que hoy traza el Ministerio de Educación y Ciencia. En este contexto del proyecto de Ñamuatunó, Tera Ñamuambueco, Tecomo, Eñanenetame Guará, Ohuerecó, como 5 ejes. Pomba, Yesapura, Tera Ñembada, Porá, Ohuerecó, Imbarete Beba. Para este año. Para una proyección de 5 años. Así. Hablamos siempre de 23, 28. Entonces, la primera cuestión es el fortalecimiento de la comunicación y de la lectoescritura. La otra cuestión es justamente la utilización de la tecnología como una herramienta válida en educación. El pensamiento lógico-matemático. También hablamos del fortalecimiento de la investigación. Entonces, estos ejes se constituyen como fundamental para que el niño, el estudiante, pueda verdaderamente responder a una tendencia con perfil relativamente interesante como proyección del mejoramiento de la educación paraguaya. Esa es la mirada que existe. ¿Usted cree, profesor, que hubo un estancamiento durante la pandemia y si afectó o sigue afectando eso actualmente ya de 2024? Porque tenemos que recordar que el año 2023 fue el primer año donde los alumnos volvieron nuevamente de a poco a los colegios, ¿verdad? Entonces, si es que eso generó un estancamiento y si hoy ya podemos decir que estamos superando totalmente o ya se ve un progreso después de la pandemia en los alumnos. Bien, quiero retrotraerme un poco porque no te desarrollé todo lo que me planteaba en la primera parte donde me hablaba del comienzo de las actividades. Nosotros desde la supervisión hemos establecido un criterio del atendimiento continuo donde no cerramos la puerta de la supervisión. Hemos estado atendiendo durante todo este tiempo, incluso en la víspera del Año Nuevo y posterior nosotros estábamos, por una parte. Por la otra, las instituciones educativas oficiales de la República del Paraguay se aperturó a partir del 12 de febrero, conforme la resolución 6 del Ministerio de Educación y Ciencia que establece el calendario escolar del año 2024. Se estableció entonces la apertura de la institución el 12 de febrero. En este lapso del 12 al 22 tenemos un espacio donde se señala o se entiende como preclase. En este contexto se preparan todos los equipos de trabajo a los efectos de cuidar un poco el ambiente escolar, tener presentes si están en condiciones las aulas, y todo lo que concierne a esa preparación, como también la planificación. La médula espinal de la educación es la articulación pedagógica. Por lo tanto, eso también implica una buena planificación en el sentido de que el director y los docentes puedan focalizar de manera concreta y seleccionar las capacidades de manera asertiva que puedan ser desarrolladas en el contexto de cada institución. ¿Por qué? Porque el contexto tiene mucho que ver para la selección o para la decisión en este ámbito. Entonces, esa es una tarea que nosotros ya estamos haciendo. De hecho, en mi caso particular como supervisor de Área 0730, nosotros ya hemos tenido las 2 presentaciones. Hemos trabajado el día 14 con la gente que corresponde al nivel 1, educación inicial y educación primero y segundo ciclo. Igualmente, ayer, el 15, trabajamos con la gente que corresponde a educación media, escolar básica tercer ciclo y educación media. Hoy, conforme a la Carta Orgánica, así se organizan los niveles de educación en Paraguay. Con relación al tema de rezago, educación, pandemia, repercusión, no podemos nosotros negar el rezago educativo o pedagógico, académico que pudo haber ejercido la pandemia sobre nuestra educación, porque lógicamente nos sorprende. Amén de que consideramos algunos aspectos positivos, también tenemos que reconocer los aspectos negativos.
En nuestro contexto, por sobre todas las cosas, cuando tenemos mayormente instituciones educativas que se concentran en la región dispersa en el campo, generalmente lo que dificultaba es la comunicación, es decir, que aun cuando nosotros hoy podemos hablar de la tecnología y de la implementación efectiva en educación, la conexión docente-niño no fue efectiva. La educación virtual como tal se concibe desde la perspectiva de la interacción real alumno-docente mediante la utilización de la tecnología, ¿verdad? Entonces, esta cosa no se realizó como tal porque no se ha tenido el cuidado y la logística suficiente para que los niños, los más rezagados, pudieran por lo menos tener un contacto con el docente utilizando la tecnología, porque Internet es fundamental para el efecto, imprime gasto. Entonces, esto no llegó de manera efectiva. ¿Cómo hicimos nuestra educación virtual propiamente dicho en ese entonces? Generalmente, y hubo un mayor flujo de actividades que se circunscribía con utilización de materiales impresos, que se tenía que fotocopiar, enviar y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el material que habíamos proveído o que se había proveído desde el Ministerio de Educación y Ciencia en formato PDF no pudo cubrir la necesidad porque no llegaba a muchas personas. Hemos tenido que crear otras condiciones para que pudieran el niño tener el material, pero en educación hablamos de interacción, es decir que para que esta ocurra, lógicamente tenemos que establecer una máquina, una dinámica que pudiera facilitar interacción alumno-docente, alumno-ambiente, alumno-alumno y todas las cuestiones que son inherentes en la ocurrencia de lo que es el aprendizaje. Tal cosa fue lo que se dificultó en este contexto. Entonces hubo rezago. Ese rezago significó para nosotros en el año 2022 se empezó con la clase presencial y en esta clase presencial nosotros tuvimos que reestribar nuevamente la acción a los efectos de que nosotros entendamos el rezago que tenía ese niño para que conectáramos con el desafío que ya tiene en el grado inmediato superior. Y todo eso se tiene que ver en el contexto de esta cuestión a los efectos de darle una buena interpretación, porque de lo contrario estaríamos desacertados. Ahora, algunas instituciones privadas y subvencionadas ya iniciaron las clases, profesor. Ellos ya recibieron los útiles escolares y en algunos casos decían los padres que los útiles escolares que recibieron este año es un poco reducido. Ahí, por ejemplo, yo creo que teniendo en cuenta el bachillerato, por ejemplo, yo creo que hoy en día es más fácil para el estudiante de bachiller porque ya existe la tecnología, hace el trabajo por computadora y se entrega así, pero es distinto a un alumno de primer al sexto grado que todos los días utiliza cuaderno, ¿verdad, profesor? En el tema kit escolar, hay una cuestión que todavía no hemos podido superar. No se puede actualizar la matrícula hasta ahora. Esa es una cuestión que hay que señalar. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente recibimos útiles escolares, vamos a llamarlo así, por ser una acepción más utilizada, con la matrícula del año anterior. Es decir que nosotros hoy estamos recibiendo QE que corresponde a la matrícula del año 2023 y no responde a la matrícula del año 2024. Por lo tanto, hay un desfasaje, hay un desequilibrio. Es decir que podría no llegar para la totalidad. Entonces, si esta cuestión no se dé y de repente no se busca el mecanismo de reponer, lógicamente podemos entender de que habrá niños que no haya recibido o que no vaya a recibir útiles escolares. Es la primera cuestión que existe y ocurre eso. Pero yo te digo más en el lado de que se redujo lo que recibe el alumno. O sea, no, si el año anterior se recibía 10 cuadernos, este año creo que 6 o menos inclusive en algunos. Lo que el ministerio también pudo ver en todos los casos es que se limitó en cierta manera, pero eso observando también la proyección y la utilización. ¿Por qué? Porque hoy día también nosotros disponemos de cuadernillo. Entonces, con la utilización del cuadernillo, lo que se hace es, se equipara un poco el espacio que podría haberse utilizado con los cuadernos. Entonces, eso es lo que el ministerio está viendo. Y con relación al tema de las actividades que ya comenzaron,
efectivamente nosotros tenemos instituciones educativas que había iniciado desde el 12 la clase. Es decir, que tiene una semana de clase hasta este momento. En nuestro caso, en la zona tenemos 3 instituciones educativas, 4 incluso, que están en esa característica. Y nosotros valoramos muchísimo porque sabemos que cuanto mayor tiempo está incorporando en la actividad pedagógica, mayor repercusión vamos a tener. Nosotros tenemos, según nuestro calendario escolar, el inicio el próximo 23 de febrero. Vamos a empezar las actividades escolares y cerramos el 29 de noviembre de 2024. Tenemos 182 días de clase establecidos según el calendario escolar de nuestro país. Hoy nuestro desafío es empezar las clases con una minga ambiental, con una mirada para poder combatir, combatir un poco lo que es este flagelo que estamos viviendo, ¿verdad? El tema del dengue. No solamente tenemos la enfermedad del dengue, sino a partir de esta cuestión hay una serie de enfermedades que podemos contraer si no eliminamos correctamente los criaderos de mosquitos. Entonces nuestra primera mirada, y que va a tener un seguimiento mediante un proyecto concretamente trabajado en el contexto, va a ser la eliminación de criaderos de mosquitos. ¿Con quién trabajan en ese, vamos a decirlo, proyecto, profesor? O sea, en conjunto con alguna institución aparte, o sea, la supervisión con cada institución, pero con el apoyo de quién, porque hay que tener en cuenta que esto conlleva un presupuesto. Siempre hay una necesidad y siempre existe presupuesto que ingiere en todas las acciones que se realizan. Nosotros hoy tenemos una mirada, existe un proyecto. En este proyecto nosotros podemos involucrarle a las autoridades sanitarias, a la municipalidad, a la Fuerza Viva y a todas las instituciones, a los comercios que pudieran de alguna manera colaborar para que se lleve a cabo la acción. ¿Por qué? Porque cada institución también desde su contexto, justamente a la luz de la proyección del proyecto, va a estar entendiendo en qué medida le puede comprometer a las autoridades o en qué medida le puede comprometer a los comercios para que lo que tenga que hacer pueda ocurrir. De lo contrario va a ser difícil. Sí. Y este proyecto, este plan ya está presentado, ya hay, o ¿cuándo iniciaría? Una vez que se den en el inicio de la clase. Nosotros empezamos el lunes. El arranque empieza el lunes y empezamos con una actividad que va a enfatizar precisamente la tarea intrainstitucional. Dentro de la institución vamos a estar trabajando el lunes porque el lunes ya se considera y ya se ha decretado como un día de minga ambiental a los efectos de combatir precisamente este tema del dengue en nuestro país. Hay que considerar que esta cuestión no solamente ocurre aquí en Tomás Romero Pereira, sino es una cuestión que estamos viviendo no solamente también a nivel país, sino nosotros nos enfocamos obviamente a nivel país, pero una cuestión regional que categóricamente tenemos que enfrentar con toda la fuerza. En este caso muy puntual, hay un proyecto que nosotros todavía no estamos a lo mejor haciendo la difusión en forma masiva, pero sí ya hicimos la presentación con los directivos y equipos docentes a los efectos de que ya empecemos a tener una mirada, proyectar un poco y saber en qué medida le vamos a estar comprometiendo a las autoridades, cosa que esta semana vamos a estar fortaleciendo la difusión, vamos a estar llegando a las instituciones y vamos a estar comprometiendo también a la sociedad a los efectos de que tenga un poder de tal forma que realmente se cumplan los objetivos que pretenden hacerlo. Para cerrar un poquitito, profesor, ¿cuál es el desafío así más grande que tiene la supervisión, o el objetivo que quiere llegar y es un desafío y se propuso y bueno, a esto queremos llegar por lo menos este año? Nosotros como supervisión, te digo, ¿por qué? Porque no hablo de mi persona, sino hablo de la institución, siempre tenemos un convencimiento de que la educación puede mejorar, pero hay que comprender de que nosotros en nuestro país, por nuestra cultura y por la cuestión socioeconómica y política que tenemos una característica peculiar, pero que aún así estoy seguro de que lo que necesitamos es la presencia de las autoridades. Necesitamos hacer entender de que las autoridades verdaderamente se interesan en educación, que pueden aportar desde todo punto de vista, y necesitamos también hacerle a los directivos y docentes
hacerle entender de que verdaderamente educación es importante. ¿Por qué? Porque ¿quién como nosotros estamos comprometidos con educación? Entonces, fortalecer todos los actores, hacer que la sociedad entera, en este caso los padres muy puntualmente, pueda reconstruir un poco la educación en valores, para que desde esa perspectiva podamos generar nuevamente una cultura donde podamos apostar directamente en educación y donde nuestros hijos, lógicamente, también puedan definitivamente interesarse, porque aquí hay una cuestión interesante. Nuestro problema mayor en educación es el ausentismo. Este ausentismo no solamente se subsume hacia los niños, sino el ausentismo también afecta a los padres. Los padres se acercan muy poco a la escuela, se acercan muy poco a los docentes. Entonces, esto genera una repercusión. ¿Por qué? Porque no hay convivencia, no hay consideración, se aleja el respeto, se aleja el amor, se aleja la construcción social. Entonces, nos dificulta muchísimo porque existen los elementos que no se concatenan como tienen que ser. Entonces, para que ocurra, no, es muy difícil. Entonces, hay que reforzar y hay que unir todos los actores para que la sociedad en sí pueda ver una expectativa diferente y nosotros podamos verdaderamente llegar a la ocurrencia. Y desde la supervisión netamente nosotros apostamos a la mejora académica mediante el acompañamiento firme a los docentes, generando un espacio de bienestar. Tenemos que apostar para que el docente que trabaja lógicamente se sienta bien en su espacio laboral, porque si un docente no tiene el acompañamiento, no tiene la fortaleza suficiente, no tiene el respaldo, no se siente acompañado, no tiene la orientación de vida como para poder llevar adelante su labor, probablemente no va a poder estar cumpliendo 100% ni va a tener un rendimiento efectivo. Contrariamente a eso, si nosotros desde la perspectiva que trabajamos facilitamos para que este educador esté bien, llegue bien a su lugar de trabajo, se sienta cómodo en su lugar de trabajo, tenga el contexto a lo mejor como tiene que ser, probablemente va a ser muy efectiva en su intervención, y eso es lo que nosotros pretendemos. Tenemos un enfoque desde la supervisión educativa, desde la generación del bienestar docente, cuidando todos los aspectos. Tal es así que quiero hablar brevemente en ese sentido. La supervisión 0730, desde que comenzó a activar en este contexto, nosotros hemos hecho la mayor cantidad de docentes trasladados, por ejemplo, pero no así por trasladar, sino sencillamente aquellos docentes se acercaron a su casa, se acomodaron. ¿Para qué? Para que justamente tenga mayor tranquilidad, para que se disponga más. Entonces, todos esos aspectos nosotros hemos visto, hemos tenido, y hoy logramos por eso 100% de tranquilidad. Entonces también creemos en la posibilidad que este educador, esta educadora va a tener un rendimiento en su labor, y tiene nuestro respaldo, tiene nuestra visita, tiene nuestra presencia, y también tiene el asesoramiento técnico-pedagógico desde la supervisión de manera constante. Por último, profe, para cerrar, porque se nos va el tiempo. ¿Qué pasó de ese Consejo de Educación Local que se quiso conformar? No sé si se llegó a conformar. Bien, francamente, este es uno de los ejes también desde la perspectiva de Ministerio Hipotada y Ñamombarete, Consejo de Educación, desde el contexto del distrito. Por lo tanto, nosotros estamos en deuda. Nosotros hemos prácticamente concebido la creación en este caso la constitución del Consejo Educativo Distrital de Tomás Romero Pereira, pero no operó porque no se completó y no se protocolizó debidamente. O sea que hay algunas cuestiones que deben ser revisadas. Por lo tanto, hay que instar, y aprovecho este espacio y también recomiendo a las autoridades y a todas las fuerzas vivas que tienen que ver con educación, propiciemos, hablemos, coordinemos y demostremos que somos educados y estamos comprometidos, y en ese contexto respondamos a la sociedad con una conformación respetuosa del Consejo Educativo Distrital, para que podamos demostrar nuestra presencia. De lo contrario, nosotros somos quienes estamos perdiendo la pulseada, porque si entendemos la cuestión pero no estamos aportando, estamos faltando a nuestro deber. Excelente, profesor, muchas gracias, y bueno, te agradecemos por tu tiempo. A la orden, cuando guste. Yo soy un servidor público, por lo tanto estoy a la orden. Muchas gracias.
Yo decidí dar el primer paso hacia el futuro brillante. Yo decidí dar el primer paso hacia un futuro brillante. Yo decidí dar el primer paso hacia un futuro brillante. El verano ya está en marcha y el Centro Recreativo Millennium es el punto ideal para disfrutar con la familia. Abierto todos los días, exuberante vegetación, quinchos, parrillas, canchas de vóley y fútbol, playa artificial y mucho más. Los sábados y domingos con potente sonido, show de grupos, DJs y animadores, estacionamiento dentro del predio, máxima seguridad para asegurar tu diversión. Centro Recreativo Millennium, también disponibles para eventos sociales, fiesta de bodas, 15 años, graduaciones y lo que quieras festejar con nosotros. Centro Recreativo Millennium no solo es belleza, es pura naturaleza. Te esperamos en el kilómetro 113 a pocos metros del puente Pirapey. Informaciones y reservas al 0985-466-789 y al 0984-251674.